Bueno, después de haber pasado el tostón del entorno gráfico que realmente es utilizarlo para poder conocerlo, vamos a entrar a hablar ya un poco con vocabulario para ver qué es cada cosa. Hablaremos de los hosts, de las macros. Esto nos ayuda mucho a entender cómo funciona Savix y qué cosas podemos hacer, ¿sí? El host es el dispositivo que queremos monitorizar. Para poder crear un host necesitamos como mínimo definirle un grupo de atributos como un nombre, asignarlo a un grupo de host que se llaman host group y definirle al menos un tipo de interfaz, una interfaz. El tipo de interfaz dependerá de lo que queremos monitorizar. Hay interfaces de tipo agente, Savix Agent, si queremos que monitorice SNMP, JMX o IPMI. Y en el siguiente capítulo instalaremos el agente de Savix y lo configuraremos. Ahí veremos cómo crear un host, ¿sí? Los hosts tienen templates, tienen parámetros de IPMI, tags, macros, inventario y encripción. En los templates enlazaremos los templates que son plantillas predefinidas para poder monitorizar cosas. Es decir, por ejemplo, si fuera un Linux, podríamos aplicarle una plantilla de tipo Linux y monitorizaría a todos los servidores de de ese estilo con eso sí, de la misma manera. Veremos más adelante cómo crear un template desde cero y cuáles son las mejores prácticas. IPMI, definimos la conexión de IPMI como autenticación, privilegios, usuario y password. Esto es, si conocen, es como monitorizar por ahí partes de hardware de una máquina a través de un agente de IPMI. Tags. Los tags es algo también bastante nuevo, creo que venían en la versión 4, salieron. Definimos los tags del host. Un tag es una etiqueta que luego podemos usar para realizar diferentes acciones, como filtrarlos o correlación de eventos. Es bastante útil, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos decirle que los operadores se ocupen de un cierto tipo de alarma, entonces le podemos poner tags, crear tags, o por ejemplo a los equipos de pre, los tagueamos como pre, a los de pro como pro y podemos diferenciar información cuando vemos los problemas. Macros. Hay distintos tipos de macros. Aquí en el host definimos las macros de host. Las macros que son variables, para entenderlo de otra manera, son variables donde almacenamos información que luego vamos a utilizar en distintos momentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando generamos una alarma podemos utilizarla y hay distintos tipos de macros. Depende de dónde se definen, cómo se utilizan. Inventario. Ya vamos a ver, cuando queremos un host hay un montón de ítems que se pueden poner. Generalmente creo que viene deshabilitado, no lo recuerdo bien, pero viene deshabilitado, lo podemos habilitar y guardar información que nos puede ser útil. Si luego queremos filtrar todos los equipos que son Linux, bueno, podemos definir, hay bastante información. El inventario realmente es algo que no se utiliza demasiado. Y encripción, definimos los parámetros de encripción para el agente. Cuando se conecte, cómo se va a conectar este host contra el Savix Server. Va a utilizar una encripción. Bueno, la definición ya veremos ahí. Hay un apartado en el que hablamos de todo el modo de la encripción en sí. Importante, ahora vamos a ver las macros. ¿Sí? Las macros es algo que es bastante interesante tenerlas en cuenta. Hay macros de sistema que ya están definidas. Las macros de sistema suelen escribirse con esta nomenclatura: llave, nombre de la macro en mayúscula, llave. Esas son macros que se pueden utilizar en funciones, en triggers. Hay un montón hay un apartado que dice todas las macros que hay y dónde se pueden utilizar, en qué cada punto se pueden utilizar. Hay macros de Low Level Discover. Estas son bastante nuevas, son muy útiles. Ya veremos qué es un Low Level Discover. Y macros de usuario, es decir, macros que definimos nosotros para, por ejemplo, si creamos un ítem que monitoriza la CPU de un equipo o la memoria, digamos, la memoria de un equipo. Queremos que nos cante cuando la memoria esté por debajo del 30%. Es decir,
Cuando llega al 30% de memoria libre genera una alarma. Pero ¿qué pasa? Hay hosts que por su idiosincrasia trabajan todo en memoria y están constantemente al 90% de utilización. Entonces, ¿qué tendremos? Que crear dos triggers. Ahí podemos jugar con las macros. Entonces, con las macros hay macros de usuario, macros contextuales que nos dicen que podemos utilizar, que dependiendo para este host, no le voy a aplicar el 30, le voy a aplicar un 10, por ejemplo. Entonces, cuando llega al 10% de la memoria libre, canta. Y para el resto, utiliza el por defecto, ¿sí? Esta es una de las formas. Las macros de usuario, importante, se pueden definir en distintos lugares. Se definen en el host y depende de dónde se definan, tienen más importancia. A nivel de template o a nivel general. Entonces, si nosotros la definimos general, ahora vamos a ver dónde se definen en administración general macros, esa macro existe en todo el sistema. En cualquier lado donde va, esa macro va a estar definida. Si nosotros la definimos en el template, la del template va a tener precedencia a la general. Con lo cual, si está definida en el template la misma macro de usuario, va a usar la del template. Y si la definimos en el host, va a usar la del host. Si no está, usará la del template. Si no está, usará la general. Entonces es importante saber dónde se definen y dependiendo de dónde. Por ejemplo, la macro SMB Community es una macro general que viene definida ya. Si nosotros venimos a Zabbix, yo les dije que estaba en Administración General Macros. ¿Dónde? Aquí en el submenú Macros. Y aquí tenemos una macro. ¿Ven? Todas las macros de usuario llevan el signo $. Mayúsculas, ¿qué hace? Cuando él encuentre esto, lo reemplaza por public. Y ahora hasta le han puesto un campo de descripción, que está muy chulo. Antes, por ejemplo, podríamos tener una macro de usuario. Nosotros creamos una macro así como password, por ejemplo. ¿Sí? Y antes veníamos aquí y poníamos hola. Y todo Dios veía que la password era hola. Ahora han agregado el secret test. Una vez definido y actualizado, no hay forma de volver atrás y verlo. Lo almacena, le damos update y ya lo bloquea. No lo podemos cambiar, pero no podemos volver a verlo, ¿sí? Lo único que podemos hacer es poner uno nuevo, o en este caso lo eliminamos. Pero es importante, esto antes no existía. Esto es bastante reciente, el secret test. Podemos darle guardar información sensible encriptada en la base de datos. Con lo cual, y bueno, hablo de los host group que lo nombré antes, es una agrupación lógica de host. Es decir, si quiero poner todos los host group de Linux, los pongo todos juntos. Creo un host group que se llama Linux y pongo todos los host group ahí adentro. Todos los Linux van a ir ahí. Si quiero crear de VMware, pues todo lo que sea VMware de virtualización irán a ese host group. Los host group pueden utilizarse de distintas formas. Por ejemplo, si tenemos aplicaciones y que llevan una base de datos, varios frontales, no sé, todos esos hosts que son una aplicación, los agrupo en ese host group. Entonces, luego nos facilita cuando queremos trabajar, por ejemplo, con cosas como Grafana y cosas así, tener una buena agrupación bien pensada nos ayuda luego a poder trabajarlo más fácil. Entonces, básicamente, importante, las macros de sistema no las podemos tocar. Si venimos aquí en este enlace, vemos todas las macros que hay de sistema. Las macros de LLD son macros definidas por nosotros. Venimos aquí, vemos dónde están soportadas estas macros. Y las macros de usuario, si venimos aquí, vemos información de las macros de usuario cuando las podemos utilizar. Por ejemplo, si hace un ping y no respuesta en un intervalo variable, nos va a saltar esta alarma. Pues estas son macros de usuario que pueden cambiar de una a otra. Y luego teníamos también las macros contextuales, que son parte de las macros de usuario, que dependiendo del contexto, aplica una macro o no. Por ejemplo, si tuviéramos el disco, no queremos el porcentaje de utilización de un disco.
Nosotros definimos que es cuando llegue al 80% de utilización que cante la alarma, pero no es lo mismo que sea el barra bar que sea el root. Entonces acá, dependiendo del contexto, podría aplicar una macro u otra, ¿sí? Por ahí al root nos interesa que cante al 75%, pero si es un file system como el barra bar, que cante al 90%. Pues este tipo de cosas se pueden solventar con las macros contextuales. Entonces, en este capítulo hemos entendido un poco qué es un host. Ya vamos a crear uno y van a ver en detalle todos estos ítems. ¿Qué es una macro? ¿Qué tipos de macros hay? Y qué son los host group, que básicamente son agrupaciones de host.